casa de Dios. Qué bendición, qué privilegio poder verle y poder estar también en la casa de nuestro Dios. Yo quiero invitarle que me acompañe a la palabra de Dios en Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 1. Recuerden que estamos hablando acerca del tema nuestra identidad en Cristo. Santos y fieles, de la serie El Evangelio de una iglesia gloriosa. Así que estamos hablando de nuestra identidad en Cristo. Por ser palabra de Dios, vamos a leer la palabra de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 1 dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, dice, en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti, delante de tu presencia, Señor amado, primeramente dándote gracias por este tiempo, por este momento, Señor, lo cual lo consagramos y lo ponemos en tus manos. Padre, que todo lo que hablemos, digamos, de hecho de palabra, sea para honrarte, bendecirte y glorificar tu santo y bendito nombre. En el nombre poderoso de Jesús, la iglesia dice: amén. Amén. Tome asiento, gloria a Dios. ¿Sí me escuchan bien, hermanos? Es la primera vez que estamos usando el micrófono. Gloria sea el nombre del Señor. Queremos ir cada día. Fue donado, fue un regalo de parte de unos hermanos y qué bonito, ¿verdad? Cuando hay hermanos de corazón apoyan la obra de Dios. Así que vamos a entrar a la palabra. Recuerde que estamos hablando acerca de nuestra identidad en Cristo y de la serie El Evangelio de una iglesia gloriosa. Hemos hablado acerca de la voluntad de Dios, la cual tuvo para con nosotros, porque hemos hablado y hemos recalcado que nadie en su voluntad estaba a buscar a Dios, ¿verdad? Todos nos apartamos, todos nos descarriamos, cada quien tomó su camino, dice la palabra. Pero Dios en su voluntad, ¿verdad?, nos escogió, nos llamó para un propósito. Ahora, el llamado que siempre Dios hace a nuestra vida, amada iglesia, se centra en la santificación y en la obediencia. Amén. Cuando Dios llama a un hombre, tiene que haber un cambio en la vida del hombre. Amén. Porque la vida de la persona o la persona no puede seguir siendo la misma. Así que cuando Dios llama, voy a poner ahí, tomar ejemplo el hermano Leo. Cuando Dios llamó al hermano Leo, él contó un poco su testimonio. Cuando Dios lo llamó, había una prédica cuando dijeron: Lázaro, sal fuera. Y él pudo recibir ese llamado de parte de Dios a su vida. Y puedo decir, ¿verdad?, que ha habido cambios en la vida del siervo. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, Dios te aparta, Dios te separa, Dios te escoge. Ahora, la vida de la persona no puede seguir siendo la misma. ¿Por qué? Porque tiene que haber un cambio radical en la vida de la persona. Entonces, cuando Dios nos hace el llamado, lo primero que Dios se centra es en la santificación de la persona, en la obediencia de la persona. Ahora, la marca de un verdadero cristiano no es la perfección. ¿Puedes decirlo conmigo? La marca de un verdadero cristiano no es la perfección, sino la lucha constante contra el pecado. Esa es la marca de un cristiano, la lucha constante, hermano. ¿Por qué? Porque mientras estemos de este lado de la eternidad, hermano, va a haber pelea, va a haber lucha entre la carne y el espíritu, y va a ser continuo, ¿verdad? Entonces, lo primero que Dios hace y se centra es en la santificación del hombre. Quiero que me acompañen, por favor, a Éxodo 30. Vamos a hablar un poquito de Éxodo capítulo 30, gloria sea el nombre del Señor. Éxodo capítulo 30, vamos a ir al versículo 26. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca de ¿qué? Del testimonio, la mesa con todos sus utensilios.
el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así dice, los consagrarás y serán cosas ¿qué? Santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean ¿qué? Mis sacerdotes, dice la palabra del Señor. Entonces, mire, mi amada iglesia, Dios ordena a Moisés, Dios da una orden a Moisés. Y la orden que Dios le da a Moisés es ungir con aceite santo. No era cualquier aceite, era un aceite santo. Entonces, ¿qué tenía que ungir con ese aceite santo? Mire, el tabernáculo, el altar, los utensilios y a los sacerdotes, para apartarlos y consagrarlos como instrumentos sagrados de su servicio. Amén. No eran cosas perfectas, no eran hombres perfectos, pero Dios da una orden, amados hermanos. Dios da una orden, así como cuando Dios nos llamó, nosotros éramos santos, ¿verdad que no? Todos éramos imperfectos. Incluso Efesios capítulo 2 versículo 1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era la condición del hombre sin Cristo. Estaba muerto en delito y pecado. Estaba bajo la potestad de Satanás. ¿Usted sabe qué es la potestad de Satanás? Era propietario de nosotros. En México conocemos a los títeres. No sé si usted los conoce con ese nombre, títeres, marionetas. Y los maneja el hombre, ¿verdad? Ellos hablan, se mueven y hacen todo lo que el hombre hace, ¿verdad? Entonces, nosotros, en pocas palabras, estábamos bajo la potestad de Satanás. Eran los títeres, eran los marionetas de Satanás. Esa era la condición de nosotros, hermanos. De ahí hubo un llamado de parte de Dios. ¿Cómo uno reacciona al llamado? A través del Evangelio, a través de las buenas nuevas. Por eso no hay otro método, no hay otro medio de anunciar el Evangelio sino por la palabra de Dios. Muchos dicen con tu testimonio. Sí, el testimonio es muy importante, pero el testimonio no cambia a nadie. Lo que cambia es el Evangelio, es la palabra. Por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo de ¿qué? Porque es que yo tengo poder para cambiar a una persona. No. Entonces ahí está como un poquito de confusión, ¿ve? No, sí, el testimonio claro que es de suma importancia, pero lo que va a cambiar a la persona no es tampoco nuestro de dónde Dios nos sacó, cómo Dios, no, es la palabra de Dios, porque la palabra es la que tiene el poder para cambiar vidas, para transformar vidas, para liberar. Amén, hermanos. Entonces, esa era nuestra condición. Por eso es que la palabra dice que ahora en Cristo nosotros somos linaje escogido. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Usted cree que usted es linaje escogido? Amén. ¿Usted cree, mi amado hermano, que usted es un real sacerdocio? Amén. ¿Usted cree que es una nación santa? Amén. ¿Usted cree que es pueblo adquirido por Dios? Amén. Dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? Mira, da la condición del hombre. ¿Y cómo estaba el hombre? ¿Estaba en dónde? Las tinieblas. Y los traspasó a su luz admirable, dice la palabra del Señor. Entonces, mira, mi amado hermano, a Dios no le asustó la condición del hombre, porque el hombre estaba acabado, estaba malo, estaba, hermano, estaba en lodo cenagoso, y ahí Dios metió su mano. Y ahí Dios nos rescató, Dios, hermano, nos apartó y nos trasladó. Ve, esta era la condición. Usted leyó en Éxodo 30 de los utensilios, cómo Dios ordena a Moisés y le dice, apártame esto, apártame esto, apártame esto, y ahora úngelos, 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 porque son instrumento para gloria mía. Amén. Ahora, eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios nos unge, Dios nos pone un sello, Dios nos pone un arra. ¿Y sabe qué es?
El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, cuando la persona reconoce que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, hermano, automáticamente el Espíritu Santo viene a ser morada sobre la vida de la persona y está el ungimiento, hermano, de parte de Dios en la vida de la persona. Y espiritualmente Dios dice: yo a este instrumento lo voy a sacar de aquí y lo voy a poner aquí, porque me va a ser un instrumento útil en mis manos. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora le hago la pregunta: ¿el instrumento era perfecto? No era perfecto. Pero Dios, en su gracia, en su misericordia, en su bondad, agarra este instrumento, mi amado hermano, y lo traslada aquí y lo unge. Le da el Espíritu Santo. Y ahora ese instrumento es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Ahora ese instrumento tiene, mi amado, un propósito: anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Mi amado hermano, ¿un martillo sirve para cortar? No. ¿Verdad que no? ¿Un cuchillo sirve para clavar? ¿Verdad que no? Cada instrumento que Dios llama, cada instrumento que Dios escoge, le da un uso específico. Amén. El cuchillo se usa para cortar. Y el martillo se usa ¿para qué? Para clavar. Dios nos apartó, amados hermanos, antes de la fundación del mundo. Pero dice, los apartó antes de la fundación del mundo para que fuesen santos y sin mancha delante de mí. Dice la palabra de Dios. Hermano, Dios siempre se va a centrar, Dios siempre se va a enfocar en la santidad del hombre. Porque en el hombre tiene que haber un cambio cuando este hombre reconoce que Jesús es el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces Dios nos aparta, Dios nos separa con un propósito específico. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Ahora, yo conozco mi condición, yo sé dónde estaba, yo sé dónde me encontraba, yo sé de dónde Dios me sacó, y mi amado hermano, y sé ahora quién soy en Cristo Jesús. Amén. Dios me ha dado una identidad ahora en Cristo. Amén. Amén. Recuerde siempre esto: en Cristo. Porque fuera de Cristo, usted y yo no somos absolutamente nada. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que se aparta o separados de mí, nada podéis hacer, dice la palabra del Señor. Entonces, si usted está en Éxodo, vaya por favor ahí a la palabra del Señor, al versículo 23. Éxodo 30, 23. ¿Lo tiene? Dice la palabra de nuestro Dios: tomarás especies finas de mirra, excelente, 500 ciclos, y de canela aromática, la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia, 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la ¿qué? Y harás el aceite de ¿qué? De la santa unción. Dice: superior ungüento según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa, dice la palabra de Dios. Pero ahora, hermano, Dios siempre, cuando hace algo, pone una cláusula. Si usted se da cuenta y usted le gusta meditar en la palabra y leer la palabra, Dios siempre que da algo pone una cláusula. Porque aquí este aceite de la unción, este aceite que Dios especifica exactamente cómo tiene que ser, da una cláusula, y la cláusula la da en el versículo 33. Vaya ahí mismo en el versículo 33. Dice el versículo 30, Éxodo 30, 33.
cualquiera que pusiese ungüento semejante, y dice la palabra, y que pusiera de él sobre el extraño, o sea, otra cosa que Dios no ordenó, que Dios no mandó, conforme a lo que Él está diciendo, póngale esto. Si tú le añades o le pones otra cosa extraña, miren lo que dice el Señor, será cortado de entre su pueblo, dice el Señor. Será cortado. ¿Por qué? Porque Dios da especificaciones. Dios da órdenes, Dios da ordenanzas. Ahora, para los que amamos a Dios, mis amados hermanos, sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no vienen a ser carga, no vienen a ser peso, porque los que amamos a Dios, mis amados hermanos, podemos cumplir la palabra de Dios. Entonces, ahí está diciendo el Señor, yo te ordeno, Moisés, que lo hagas de esta manera, y tiene que ser de esta manera, porque cualquiera que le ponga, le añada o le ponga algo a esto extraño, ahí quedó. Cortado quiere decir muerto, ¿verdad? Entonces, mire el versículo 38, también lo vuelve a repetir, por si a alguien se le olvidó de lo primero que Dios habla. Dice, cualquiera que hiciera otro como este, para olerlo, será cortado entre su pueblo. Amados hermanos, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Amén. Amén. No es tu voluntad, es la voluntad de Dios. Y Dios está diciendo a través de su palabra, porque no soy yo, es la palabra de Dios, usted lo está leyendo a través de la palabra de Dios, que será cortado, será quitado. ¿Por qué? Porque ya Dios dio instrucciones. Ya no eres ignorante en las cosas de Dios. Cuando estabas perdido, eras ignorante, y ¿sabes qué? Dios las pasaba por alto, ¿correcto? Las pasaba por alto porque tú no tenías conocimiento de tu Dios. Pero ahora que tú vienes a los caminos de Dios, no es que los mandamientos sean gravosos, hermanos, sino que ya usted estando en la verdad, usted tiene que cumplir lo que Dios enseña y lo que Dios habla. Amén. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, dice la palabra del Señor, será cortado. Quiero que vaya a Levítico, por favor. Vamos a Levítico. Levítico, capítulo 10. Levíticos, capítulo 10. ¿Lo tiene? Amén. Dice la palabra, Nadab y Abiú, ¿hijos de quién? De Aarón. Los hijos de Aarón eran sacerdotes. Me recuerda que Dios le dijo a Moisés, quiero que unjas a los sacerdotes. Y de la descendencia de Aarón eran sus hijos sacerdotes. Dice, tomaron cada uno su ¿qué? Su incensario. Su incensario. Usted recuerda que cuando Dios mandó a Moisés a ungir los instrumentos, los utensilios, dijo, esto va a ser para uso específico. Este instrumento, aunque no es perfecto, ya tiene el aceite de la unción. Y esto no puede usarse para ninguna otra cosa, ni mucho menos el aceite de la unción, porque es el aceite de la unción de Jehová. Ahora, ¿qué pasa? Sigue diciendo la palabra. Tomaron cada uno ¿qué? Su incensario. ¿De dónde lo tomaron? De donde estaban siendo ungidos, donde fueron ungidos. Y dice, y pusieron en ellos, dice ¿qué? Fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová ¿qué? Fuego ¿qué? Que él nunca les mandó. ¿Y salió qué? Fuego delante de Jehová. ¿Y qué hizo? Y los quemó y murieron delante de quién? De Jehová. Delante de Jehová. Wow. Tremendo, ¿verdad, amada iglesia? El ser hijo de Dios requiere diligencia. El ser hijo de Dios requiere, mi amado hermano, caminar en obediencia. Por eso es que cuando Dios te llama, primeramente Dios se centra en la santificación del hombre. Primeramente cuando Dios te llama, se centra en la obediencia del hombre. No es cuánto el hombre haga, sino cuánta obediencia hay en el hombre. Amén. Había un rey
que dice que hacía lo correcto delante de Dios, pero había un problema, que no lo hacía de perfecto corazón. Usted puede hacer lo correcto delante de los hombres, usted puede congregarse, usted puede venir a la iglesia, usted puede adorar, usted puede exaltar, usted puede bendecir, usted lo puede hacer, pero ahora ¿cómo lo está haciendo? ¿Lo está haciendo de perfecto corazón? Porque está en la iglesia, pero saliendo de la iglesia, ¿usted se transforma? ¿Usted se transforma? ¿Usted quiere hacer como usted quiere? ¿Usted quiere hacer como usted le plazca? ¿Usted quiere vivir la vida, como dice Ricky Martin, la vida loca? No, no es así. Las cosas de Dios no trabajan así. Las cosas de Dios son serias. Mi amado hermano, los hijos de Aarón, los sacerdotes, tomaron el utensilio, tomaron el incensario, y Dios había dicho, esto no se va a ocupar para otra cosa, sino solamente para las cosas sagradas de Dios. Amén. Y como ellos dijeron, no va a pasar nada, todo va a estar bien, fueron, tomaron los utensilios, ¿y saben qué pasó? Cayó fuego. Cayó fuego de Dios. Ahora, ¿dónde pasó esto? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque ahí sí Dios era, ¿qué? Severo. Ahí sí Dios no andaba por las ramas, hermano. Ahí sí Dios tenía que cumplir su justicia. Amén. Porque Dios es justo. Dios es justo y cumplía su justicia. Entonces, mi amado hermano, todo lo que era extraño o contaminado era rechazado y traía juicio delante de Dios. Ahora, hermano Carlos, ¿eso fue en la ley? Sí, fue en la ley. Ahora que estamos en la gracia, ¿verdad? Vino Jesús, estaba Moisés, y la gracia vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por ello. Pero ahora, esos utensilios físicos, mis amados hermanos, ahora somos nosotros. Ya no es un utensilio como un artefacto. Ahora los utensilios somos nosotros. Nosotros somos los vasos, somos el barro, somos lo que Dios usa en esta gracia. En esta, mi amada hermana, hermosa y gloriosa gracia, ya no hay instrumento hecho de mano, sino ahora, ¿quiénes son los instrumentos? Nosotros. ¿Somos quiénes? Nosotros. Somos nosotros. En el tabernáculo estaban los utensilios. En el tabernáculo estaban todos los utensilios hechos por mano de hombre. Ahora, nosotros, mi amado hermano, ahora somos templo y morada del Espíritu, ¿qué? Y no podemos mezclar lo santo con lo profano. Amén. No podemos mezclar lo santo con lo profano. Amén, amada iglesia. Porque la palabra lo dice. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo y morada de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, nosotros éramos personas comunes, ¿correcto? No éramos perfectos, éramos personas comunes, pero la gracia de Cristo y la unción del Espíritu Santo fuimos transformados en instrumentos útiles en la mano de Dios. ¿Cuántos son instrumentos útiles en la mano de Dios? Ahora en la gracia ya viene la cláusula de parte de Dios. Yo soy un instrumento, amén, para la gloria de Dios. Gracias, Señor, porque me rescataste, me sacaste, me llamaste y me trasladaste a esa luz hermosa, preciosa. Vaya a 2 de Timoteo, por favor. Ay, Señor, cuando yo estaba haciendo este mensaje, Padre, dame sabiduría. Dame gracia para poder exponer tu palabra. 2 de Tesalonicenses 5. Dime primera. Sí, Segunda de Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo, sí, perdón. Vamos a 2 de Timoteo. Y de ahí vamos para allá.
Segunda de Timoteo capítulo 2 dije, ¿verdad? 19. 2:19. Dice la palabra del Señor, vamos a empezar desde 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. No se mueve, ¿correcto? Dios no es inalterable. Dios no se mueve. Dios no es como la onda del mar. Hoy dice hoy sí, mañana no. Hoy sí, no. El fundamento es firme. Dice la palabra, sigue diciendo la palabra del Señor. Teniendo este sello, conoce el Señor los que son suyos. Conoce el Señor los que son suyos. ¿Dios puede ser burlado? No. ¿Dios puede ser engañado? No. De ninguna manera, hermano. El único que se engaña somos nosotros mismos. Porque hay muchos que tienen la etiqueta de cristiano nada más, pero no tienen la esencia de cristiano. No tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. Solamente son cristianos etiqueta. Cristianos etiqueta. Sí, porque fuera de la iglesia son otra cosa. Se transforman. Entonces sigue diciendo la palabra. Conoce el Señor los que son suyos. Apártese de qué? De iniquidad. Apártese de maldad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y sigue diciendo. Pero en una casa grande. En una cosa grande. No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de ¿qué? De madera, de barro. Unos son para usos ¿qué? Honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿será qué? Instrumento ¿Para qué? Para honra. Santificado, útil al Señor y dispuesto ¿para qué? Para toda buena obra. Más claro ni el agua, verá mi amado hermano. El fundamento es firme. El fundamento es firme. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Una casa grande. Vamos a hablar del templo. Hay utensilios de honra y hay utensilios de deshonra. Amado hermano o amadas hermanas, porque nosotros no cocinamos, ustedes sí, nosotros hasta el agua se nos quema, hermano. Mire, yo sé cocinar huevo hervido, huevo duro, huevo frito, huevo revuelto. Es lo único que sé cocinar. Pero ustedes cocinan y ustedes están en la cocina. ¿Usted usaría los instrumentos de la cocina para ir a limpiar el baño? No. De ninguna manera. ¿Verdad que no? Con la cuchara que usted revuelve ahí, ¿iría usted a, disculpe la expresión, pero tengo que decirlo, ir a limpiar el inodoro? No, ¿verdad? Se escucha fuerte, ¿verdad? Y se escucha un poco sucio. Pero aquí dice la palabra, escuche bien, pero en una cosa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Para usos viles. Yo puse el ejemplo de los instrumentos de la cocina, usted no lo va a usar, para limpiar el baño. ¿Por qué? Porque tienen algo específico, una función específica. Ahora si esto yo lo retorno o lo vuelvo a lo espiritual, que hace una cosa llamada, escogida, ungida por Dios, haciendo cosas que no son agradables delante de Dios. Que hace una cosa, mi amado hermano, que fue un instrumento útil de honra, haciendo cosas que deshonran a Dios. Ahora sí me di a entender. ¿Quién lo hace, hermanos? Aquí la palabra es fiel y es verdadera. Amados hermanos, voy a ser rápido en esta área. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. Aunque no haya fuego como lo hubo en los hijos de Aarón, aunque no Dios venga ya como actuaba en el Antiguo Testamento, mi amado hermano, hay una consecuencia. ¿Y sabe qué? Que el Espíritu Santo se apaga. Por eso la palabra dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Entonces, si hay una consecuencia, y la consecuencia es que Dios apaga al Espíritu Santo. Uno mismo, apaga al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el Espíritu.
no apaguéis el espíritu. Hay otra advertencia, que el descuido espiritual corta el fluir del Espíritu Santo. Amén. Corta el fluir del Espíritu Santo. Ahora, no quiere decir que el Espíritu Santo se va. Aquí está, dícese que se contrista y que se apaga. ¿Ok? Eso debe usted tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, aunque nosotros fallamos, Dios no apaga el pabilo que humea. Amén. Aunque sea poquito humo que salga, aunque sea poquita ahí que esté saliendo humito, Dios no lo va a apagar. Pero uno mismo entristece al Espíritu Santo. Uno mismo apaga al Espíritu Santo. Dice la palabra en Hebreos 10:29. ¿Me puede acompañar, por favor? Hebreos capítulo 10, versículos 29. Amén. Déjenme llegar a eso. Hebreos 10:29. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fuiste ¿qué? Santificado. En la cual fuiste ¿qué? Santificado. Santificado. Hiciera afrenta al Espíritu de ¿qué? De gracia. De gracia, dice la palabra del Señor. Mi amada iglesia, así como Nadab y Abiú murieron por ofrecer fuego extraño, aquí también se muestra que en la gracia también hay consecuencias graves, hermano, por menospreciar lo sagrado, por menospreciar las cosas del Señor. Entonces, la gracia no es una licencia para pecar, porque muchos confunden, muchos malinterpretan y muchos por ahí dicen y se van a libertinaje. No, hermano, esta iglesia predica la gracia y cree en la libertad que está en Cristo, pero esta iglesia no predica libertinaje, porque esta iglesia cree en la santidad de Dios. Esta iglesia cree que la voluntad de Dios es la santidad para con nosotros, es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, muchos toman la gracia como una licencia para pecar, pero hermano, la gracia, mamá, hermano, es un llamado mayor. La gracia es un llamado mayor que necesita reverencia, mi amado hermano, delante de Dios. Porque muchos dicen, estamos en la gracia, Dios nos perdona. No, mi amado hermano, no, tampoco no es así. No es así. Yo hablo de que no somos perfectos y no se vaya a agarrar tampoco por ahí, o no me vaya a agarrar yo tampoco por ahí. ¿Por qué? Porque ya Dios te escogió, ya Dios te separó y ya Dios te ungió, te puso el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo está dentro de uno. Y el que destruye el cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, Dios dice, yo lo voy a destruir. Ahora, mi amado hermano, estos son aquellos que no andan en la verdad. Son aquellos que no han querido, mis amados hermanos, caminar rectamente delante de Dios. Si usted está caminando rectamente delante de Dios y su conciencia no la acusa, siga adelante. Siga guardándose para Dios. Siga esforzándose para Dios. Pero todo acto tiene una consecuencia. Todo acto. Si tú haces cosas buenas, el resultado es bueno. Si haces cosas malas, el resultado va a ser ¿qué? Entonces, mi amado hermano, en la ley el castigo era físico e inmediato, ¿correcto? Sí, era inmediato. Dios ahí aplicaba su justicia. Dios, el hombre tocó el arca del pacto y el mismo cayó muerto. Los hijos de Aarón usaron los utensilios del Señor para ofrecer fuego extraño, automáticamente ahí quedaron. Entonces, en la ley, el castigo era físico, era inmediato. En la gracia,
En la gracia el juicio puede ser espiritual. Espiritual, una pérdida de comunión con el Señor. Cuando Adán desobedeció, ¿murió físicamente o murió espiritualmente? Espiritualmente. ¿Ve? Ahora en la gracia no es que Dios te va a caer fuego, no es que te va a pasar como Usa, vas a caer como muerto, pero está hablando espiritualmente. El espíritu se entristece, el espíritu se apaga, entonces hay una pérdida de comunión. Pero si eres hijo verdadero, porque te acuerdas que yo te hablé de etiqueta, ¿te acuerdas? Sí. Y hay uno que sí verdaderamente es genuino y es verdadero, ¿correcto? Entonces cuando el hijo genuino, cuando el hijo verdadero falla, viene la disciplina delante de Dios. Hermano, si su hijo hace algo malo, ¿usted no lo va a disciplinar? ¿Verdad que sí? Así es el Padre. El Padre te va a disciplinar. Pero ¿qué pasa con ellos que van a la iglesia, pero hacen y deshacen y no les pasa nada? Les digo algo bien fuerte. Son bastardos. Santo. ¿Se escuchó de verdad? ¿Se escuchó fuerte? Pero lo dice la palabra. Porque cuando Dios ama al Hijo, el Hijo es disciplinado. Viene disciplina del Señor y pueden haber consecuencias físicas, ¿eh? ¿Sí? Pueden haber consecuencias físicas. Usted recuerda que Pablo dice, cuando se toma la Santa Cena indebidamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, dice la palabra del Señor que hay unos débiles y enfermos y algunos que ya murieron. ¿Por qué? Porque tomaron la Santa Cena sin discernir el cuerpo de Cristo. Sin discernir, mi amado hermano, qué representaba o qué simbología tenía el pan y tenía el vino. O sea, que en la gracia también hay consecuencias. Porque Pablo lo dice en 1 Corintios 11:30. Hay algunos que ya son débiles, que están enfermos y que ya murieron. O sea que no podemos tomar las cosas del Señor como nosotros queremos. Hello. 1, 2, 3. ¿Me escuchan? Sí. Pablo lo dice de esta manera en Romanos 12. Os exhorto, os llamo, que Dios a ustedes los llamó, o que Dios hizo algo, mi amado hermano, que ustedes son sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es vuestro culto racional. ¿Sabe qué es racional? Algo que se da con el entendimiento, no por emoción. Usted no viene a la iglesia por emoción. Usted viene por convicción. Usted viene por fe. Porque usted conoce su identidad en Cristo Jesús. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. Usted no puede estar jugando con las cosas de Dios. Yo no puedo estar jugando con las cosas de Dios. O nos peinamos o nos hacemos rolo. Oye, Bartolo, ¿te peinas o te haces rolo? Porque no podemos, mis amados hermanos, estar como el pingüino. Un pie aquí y un pie allá. Un pie aquí y un pie allá. No. Recuerda que en la gracia también hay consecuencias. No hay fuego, no hay muerte, pero sí hay muerte espiritual. Amén. 1, 2, 3. Gloria a Dios. ¿Por qué no le aplaude al Señor? Con un fuerte aplauso al Señor. Así también sucede con nosotros. Nosotros fuimos escogidos no por ser perfectos, ¿ok? No por ser perfectos o por tener algún mérito que diga el Señor, wow, Leo, a Leo le voy a otorgar la salvación porque, wow, tremendo hombre. No, Leo era imperfecto, no tenía ningún mérito propio, hermano. Al contrario, la palabra dice que lo vil
y lo menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que aquí no hay que agachar el hombro, aquí no hay que sentirse grande. Aquí, hermano, yo fui un vil pecador. Hay muchos hombres que ya piensan que tienen la aureola, ¿verdad? Y ya piensan que ya, o sea, caminan ahí a la par con Jesús. Y no, hermano, debemos de reconocer que lo vil y lo despreciable de este mundo escogió Dios para avergonzar a los santos. Ahora, este utensilio se volvió santo, gloria a Dios. Eso vil, eso despreciable, se volvió santo en las manos de Dios, gloria a Dios. Hermano, eso al que decían ese drogadicto, ese borracho, ese mujeriego, ese alcohólico, eso escogió Dios, eso vil, eso menospreciado. Lo escogió Dios, lo apartó, lo separó. Y dijo, esto lo voy a usar para mi gloria. Amén. Y para mi honra. Gloria a Dios. Aleluya. Qué hermoso. Porque Dios no vino por mérito del hombre, hermanos. Dios no vino porque dijo, wow, tremendo hombre, oh, preparado, doctorado. No, hermano, fíjense que aquí casi en las cosas del Señor no hay licenciados, no hay abogados, no hay arquitectos. Puro pintor, puro mecánico. Aleluya. Limpiando ya. Ahora no lo estoy diciendo por menosprecio, pero no hay gente preparada, porque lo vil y lo despreciable escogió Dios. ¿Sabe para qué? Para avergonzar a los sabios. Amén. Para avergonzar a esa gente que piensa que porque tiene estudios y doctorados, mis amados hermanos, es mejor que uno. No, de ninguna manera. Amén. Tú eres igual que yo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos iguales. Aquí no hay grande, mi amado hermano, porque el grande se llama Jesús de Nazaret y está sentado a la diestra de Dios Padre. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, mi amada iglesia, lo débil se transforma en fuerte, gloria sea el nombre del Señor. Y lo vil se transforma en algo precioso. Y lo despreciado se convierte en un instrumento para la gloria y honra de Dios. Gloria a Dios. Apládale, bendito sea el nombre del Señor. Y ahora, cuando eso vil, eso, mi amado hermano, eso débil, eso despreciado, se transforma y Dios lo hace para su gloria y su honra, ese hombre no se predica para sí mismo. Ese hombre no hace cosas para gloriarse. Ese hombre no hace cosas para vanagloriarse, para levantarse. Mi amado hermano, cuando yo reconozco mi condición, cuando yo reconozco quién yo era y que Dios me llama, me traslada, mi hermano me escoge, ahora yo predico a Cristo, gloria a Dios. Y como dijeron los apóstoles, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Amén. Nosotros predicamos a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Sí, mi amado hermano, porque hoy en las iglesias los hermanos saben más la vida del pastor que la vida de Cristo. Aleluya. Conocen más de ciruelas, de almendros, de tantas cosas, cuando se tiene que predicar a Cristo, cuando se debe de enseñar a Cristo, cuando se le debe enseñar cómo debe de caminar la iglesia, porque se enseña mucha genealogía interminable, se enseña mucha filosofía, se enseña tantas cosas que Cristo no es el centro, mi amado hermano. Y Cristo tiene que ser el centro de todo, mi amado. Porque a través de Cristo es que nosotros hemos sido redimidos, hemos sido salvados, mi amado. Amén, aleluya. Y esa es una buena nueva que nosotros debemos anunciar para su gloria
y para su honra. Gloria sea el nombre del Señor. Voy a dejar la serie acá porque quiero entrar a Corintios. Y Corintios, usted sabe que era un pueblo no muy bueno. Pero mire cómo Pablo inicia y dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Ok? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mira, pero más adelante en Corinto yo miro contienda. En Corinto yo veo vanagloria. En Corinto decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de este, yo soy de aquel. En Corinto veo que un hijo se acuesta con la mujer de su papá. En Corinto. Pero no quiero entrar más en detalle, porque el próximo domingo quiero hablar de esto. Porque Pablo inicia diciendo a la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no es perfecta. Amén. Pero ¿cómo se identifica la verdadera iglesia de Dios? Que se aparta del pecado. Que se aparta de todo aquello que no le agrada a Dios. Pero Pablo, cuando escribe la carta, ya estaba sabido que había divisiones. Cuando Pablo escribe la carta, ya sabía, amados hermanos, que este joven ya se había acostado con la esposa de su papá. Ya sabía de tantas cosas que la iglesia de Corinto estaba predicando, pero inicia su carta diciendo a la iglesia de Dios. Y más el domingo vamos a entrar un poquito más al fondo para hablar respecto a esto, respecto a nuestra identidad en Cristo Jesús. Santos y fieles en Cristo Jesús. Esa es nuestra identidad. Somos santos y somos fieles. Por ser perfectos, no, de ninguna manera. Es por ser separados, por ser apartados, y ahora somos instrumentos en las manos de Dios. Quiero que se ponga sobre sus pies. Vamos a adorar a Dios. Vamos a exaltar.